Te doy la bienvenida, habitante de las sombras. Aquí no hay luz, solo susurros, rituales prohibidos y relatos que no deberían contarse. Suscríbete y déjame un comentario. ¿Desde qué rincón del mundo me estás escuchando? Apaga la luz y prepárate, porque la oscuridad ya comenzó a hablar. Dicen que ninguna madre está preparada para ver a su hija tomar decisiones que la arrastren al abismo. Yo tampoco lo estuve, y aunque siempre pensé que los peores peligros venían de la pobreza, terminé aprendiendo que la verdadera ruina puede llegar disfrazada de riqueza. Era de madrugada cuando escuché el sonido de alguien llorando en el cuarto de mi hija. Me levanté descalza, con el corazón acelerado pensando que había tenido una pesadilla, pero al abrir la puerta la encontré sentada en la cama, con los ojos abiertos mirando fijamente al espejo. Sus labios se movían como si rezara en voz baja. Me acerqué y la tomé del brazo. Pero lo que salió de su boca no fue una oración, sino un murmullo en un idioma extraño que heló mi sangre. Esa fue la primera vez que entendí que algo oscuro nos estaba rondando. Pero para llegar a esa noche debo contarte desde el principio. Vivíamos en un departamento pequeño en San Salvador, y apenas sobrevivíamos con mi salario de recepcionista. Las cuentas se acumulaban: el alquiler, la luz, el agua. Mi padre estaba enfermo, y las medicinas eran tan caras que había días en que prefería saltarme comidas para poder comprarlas. Mi hija Camila, de apenas 20 años, estudiaba en la universidad, y yo siempre me había sentido orgullosa de que siguiera adelante a pesar de nuestras limitaciones, pero la presión económica empezó a caer también sobre ella. Una tarde, me encontró llorando frente a un recibo vencido, y me dijo con determinación: «Mamá, ya no quiero verte sufrir, voy a ayudarte». Pensé que hablaba de buscar un trabajo de medio tiempo, pero lo que me contó después nunca lo habría imaginado. Camila tenía un par de compañeras de clase que parecían vivir en otro mundo. Llegaban a la universidad en autos último modelo, vestían ropa de diseñador y viajaban a la playa casi cada fin de semana. Yo siempre pensé que eran hijas de familias ricas, pero una noche mientras cenábamos frijoles y pan duro, Camila me confesó la verdad. Ellas tienen sugar daddies, me dijo casi en un susurro, hombres mayores que las invitan a salir, les compran cosas y las ayudan económicamente. Mi reacción fue inmediata: «Ni se te ocurra, Camila, prefiero morirme de hambre antes de que te metas en algo así». Ella lloró. Me dijo que no era como yo pensaba, que no todos los hombres buscaban lo mismo, que a veces solo era compañía, cenas, eventos, que era algo normal entre varias de sus amigas. Me suplicó que confiara en ella, que quería ayudarme, que estaba cansada de vernos hundidos. Contra mi intuición acepté. Una semana después, Camila llegó a casa con un vestido nuevo. Lo escondió, pero yo lo encontré. No quise hacer un escándalo, aunque lo supe de inmediato. Ya había dado el primer paso. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el sofá esperando a que volviera. Llegó pasada la medianoche, radiante con una sonrisa nerviosa y un sobre en la mano. Lo abrió frente a mí y me mostró varios billetes nuevos. «Mamá, no pasó nada malo. Solo cenamos en un restaurante caro». Me escuchó hablar de la universidad, de ti, de todo, y me dio esto para ayudar. Las semanas siguientes comenzaron a llegar más regalos: zapatos, un celular nuevo, perfumes. Camila decía que eran detalles de caballeros que solo querían verla feliz. Yo intentaba convencerme de que aún tenía el control, que sabía lo que hacía, pero en el fondo me carcomía la culpa. Y entonces llegaron los elegantes, un grupo de empresarios que organizaba reuniones secretas en una hacienda antigua a las afueras de la ciudad. Camila se sintió atraída por el misterio y, movida por la ambición, decidió acompañarlos. Esa noche regresó diferente. Tenía ojeras profundas y una mirada perdida. Pensé que había bebido demasiado, pero me confesó que habían realizado un ritual de abundancia. Me reí nerviosamente, creyendo que serían juegos de superstición. Sin embargo, al día siguiente, al abrir el buzón, encontramos un sobre con una gran suma de dinero y un amuleto de oro que representaba una figura con cuernos. Los regalos se multiplicaban: autos, joyas, viajes.
Mi casa se llenó de objetos caros que no habíamos soñado tener. Pero con la riqueza llegó la oscuridad. Camila empezó a tener pesadillas. Se despertaba gritando, diciendo que veía sombras en la esquina de su cuarto, que voces susurraban su nombre. A veces, en la mitad de la madrugada, la encontraba sentada en la sala, con los ojos abiertos, murmurando en un idioma que no conocía. Los espejos se empañaban con mensajes escritos al revés, y una noche, encontré marcas como de garras en la pared. Decidida a poner fin a esto, busqué a una de las amigas de mi hija. Ella me confesó, con voz temblorosa, que aquellos hombres pertenecían a una sociedad secreta, que hacía pactos con entidades para obtener fortuna. No es gratis, doña, me advirtió. Siempre piden algo a cambio, y casi siempre es el alma de alguien. La sangre se me heló. Quise sacar a Camila de todo, pero ya era demasiado tarde. Recibió un mensaje convocándola de nuevo a la hacienda. La acompañé en secreto. Nos escabullimos entre los árboles hasta llegar a la vieja construcción iluminada por antorchas. Desde una ventana, vi a una docena de hombres en túnicas, formando un círculo alrededor de un altar. Camila estaba en el centro, con las manos atadas y la mirada en trance. En el altar, un libro antiguo y el mismo amuleto de cuernos que nos habían regalado. Comenzaron a recitar en voz baja. El aire se volvió pesado. El viento cesó y un olor a azufre llenó mis pulmones. Entonces lo vi. Una sombra enorme emergiendo del suelo, con ojos rojos como brasas. Uno de los hombres, quien parecía el líder, hablaba en un tono reverente. «Gran patrón, aceptamos tu bendición. A cambio te damos su juventud», dijo señalando a mi hija. No pensé. Corrí hacia la puerta, irrumpí en la ceremonia y grité su nombre. Los hombres se giraron, furiosos. Sentí un golpe en el pecho y salí volando varios metros, como si una mano invisible me hubiera empujado. Caí al suelo y el mundo se volvió negro. Desperté en completa oscuridad, con el sonido de gritos y un viento helado que parecía cortar la piel. Los hombres lloraban, imploraban perdón. Abrí los ojos a tiempo para ver cómo el gran patrón los arrastraba hacia la sombra, uno a uno. Sus cuerpos se retorcían y luego desaparecían en la nada, dejando solo un olor a carne quemada. En medio del caos, una figura se acercó. Era Camila, pálida pero despierta. Nos abrazamos y corrimos como nunca, sin mirar atrás. Quemamos todos los regalos y lanzamos el amuleto al río. Vendimos el auto y nos mudamos a casa de mi hermana en otro estado. Camila aún tiene pesadillas y a veces, cuando la casa se queda en silencio, juraría que escucho un susurro que dice mi nombre. A veces veo la sombra de unos cuernos en la pared cuando apago la luz. He aprendido que el dinero fácil no existe y que la ambición puede ser la puerta a algo mucho más oscuro. Si alguna vez te ofrecen riqueza a cambio de algo que no puedes imaginar, recuerda mi historia. Pasaron unos días en silencio. Yo pensaba que lo que había ocurrido en la hacienda había quedado atrás, que habíamos escapado a tiempo. Pero me equivoqué. Lo oscuro no se había quedado allá. Lo oscuro nos había seguido. Camila comenzó a enfermar. Se levantaba con fiebre, sudaba frío y a veces hablaba dormida con una voz que no era la suya. Me quedaba a su lado, cuidándola. Pero lo peor era cuando abría los ojos de madrugada y me miraba fijo. No parecía mi hija, parecía otra persona. En su mirada había un brillo extraño, como si alguien más estuviera detrás observándome. Intenté llevarla al médico, pero todos los análisis salían normales. El doctor me dijo que era estrés, que tal vez depresión. Yo sabía que no era eso. Yo había visto cómo esa sombra se apoderaba del salón en la hacienda, cómo los hombres fueron arrastrados por una fuerza invisible, y ahora mi hija se estaba consumiendo poco a poco, como si esa entidad hubiera marcado su cuerpo y su alma. Una madrugada, la encontré en la sala con el amuleto en la mano, ese mismo amuleto que yo había lanzado al río. Estaba allí, brillante, sobre su regazo. Me acerqué aterrada y le grité que lo soltara. Ella me miró con una sonrisa helada
Y dijo: él no quiere que lo alejes. Él ya me eligió. Sentí que me faltaba el aire. Me lancé sobre ella. Le arranqué el amuleto de las manos y lo metí en una bolsa con sal, temblando como si estuviera sosteniendo un pedazo de fuego. Esa misma noche llamé a un viejo sacerdote del barrio, un hombre que todos conocían por realizar exorcismos y bendiciones especiales. El padre llegó al día siguiente. Era un anciano de manos temblorosas, pero con voz firme. Apenas entró en la casa, dijo que el ambiente estaba cargado, que se sentía un olor a podredumbre que no venía de este mundo. Le pedí que ayudara a Camila, que no permitiera que ese demonio se la llevara. El sacerdote comenzó una oración en latín, y mi hija, que hasta entonces parecía dormida, se levantó gritando como un animal herido. La vi torcerse, escupir, insultarlo con palabras que jamás había oído. El padre siguió orando, salpicándola con agua bendita, y durante un momento creí que funcionaba, que aquello se iría. Pero entonces el agua de la botella se tornó negra y espesa, y las luces de la casa explotaron una por una. El sacerdote se detuvo, con el rostro pálido. Esto no es un simple espíritu, dijo. Lo que invocaron en esa hacienda fue un pacto mayor. Está ligada a él. Desesperada, le pregunté qué podíamos hacer. El padre dijo que solo había dos caminos: romper el pacto con un ritual de renuncia, o esperar a que la entidad cobrara lo que se le debía. No entendía a qué se refería, pero él explicó que ese tipo de pactos siempre pedían un pago: vida, juventud, sangre. Me desplomé en el suelo al escuchar esas palabras. El sacrificio de mi hija era el precio que los hombres habían ofrecido a cambio de riquezas, y aunque ellos habían sido arrastrados, ella seguía marcada como ofrenda. Los días siguientes fueron un tormento. Camila mejoraba y empeoraba en ciclos, como si la entidad jugara con ella. A veces volvía a ser la misma de siempre, tierna y risueña, hablándome de sus sueños de graduarse. Otras veces su voz cambiaba y me hablaba con desprecio, como si yo fuera una desconocida. Una noche la escuché reírse sola, y cuando entré a su cuarto, estaba rodeada de billetes nuevos. No entendí de dónde habían salido, pero el olor a azufre era insoportable. Su cuerpo empezó a mostrar marcas, arañazos en la espalda, mortones en las piernas. Le preguntaba qué había pasado, y ella decía que no recordaba nada. Yo sabía que era él, el gran patrón, reclamando lo suyo. Yo trataba de mantener la calma, pero mi hermana, en cuya casa nos estábamos refugiando, comenzó a sospechar. Decía que Camila estaba maldita, que traería desgracia a toda la familia. Una noche me pidió que nos fuéramos, que no podía arriesgar a sus hijos. Con el alma destrozada, empaqué lo poco que teníamos y me llevé a Camila a un hotel barato en las afueras. Allí, aisladas, las manifestaciones empeoraron. Las paredes se llenaban de símbolos dibujados con hollín. Los espejos se quebraban solos. Los empleados del hotel comenzaron a murmurar sobre la chica poseída. Nos pidieron que nos fuéramos, y tuve que rogarles una noche más. Esa noche fue la peor de todas. Camila desapareció de la habitación mientras yo dormía. La encontré en el techo del hotel, parada al borde, mirando la luna. Le grité desesperada. Corrí hacia ella, pero cuando la tomé del brazo, sentí que una fuerza intentaba arrancármela. «Déjala ir, ya es mía», dijo una voz grave que no salió de su boca, sino del aire mismo. Con todas mis fuerzas, la arrastré de vuelta al cuarto, llorando y suplicando. Al amanecer entendí que ya no podía huir más. La entidad nos encontraría donde fuéramos. Solo quedaba enfrentarla, romper el pacto aunque me costara la vida. Pasamos el día entero encerradas en el cuarto del hotel. Yo no sabía qué hacer. Solo podía rezar y sostener a mi hija, que cada vez se veía más débil, más ajena. Me miraba como si no me conociera, y a veces repetía una sola frase: «Ya vienen por mí». Esa noche escuché golpes en la puerta. Pensé que eran los del hotel exigiendo que nos fuéramos, pero cuando abrí no había nadie. El pasillo estaba vacío, aunque se escuchaba el eco de pasos alejándose. Cerré con seguro y puse una silla contra la puerta. Temblando,
De repente las paredes comenzaron a crujir. Sentí como si algo pesado caminara encima del techo. Camila se encogió en la cama, tapándose los oídos. Yo intenté tranquilizarla, pero entonces todas las luces del cuarto se apagaron al mismo tiempo. En la oscuridad escuché un susurro profundo, como si alguien hablara desde el fondo de un pozo. El tiempo se acaba. Busqué desesperada una vela que tenía en la maleta y la encendí. La llama tembló, y por un instante vi la sombra de unos cuernos reflejada en la pared. Camila gritó, arqueando la espalda como si algo invisible la sujetara. En su piel comenzaron a aparecer marcas, cortes que sangraban sin que nada la tocara. La sostuve y grité que la dejaran en paz. De pronto un viento helado apagó la vela, y quedamos en tinieblas. Al día siguiente, con el poco valor que me quedaba, llevé a Camila con el sacerdote nuevamente. Le rogué que hiciera el ritual de renuncia. Al principio se negó. Decía que algo tan fuerte requería preparación, pero cuando vio el estado de mi hija, aceptó. Nos llevó a una capilla abandonada, lejos de la ciudad, un lugar donde dijo que la presencia demoníaca tendría menos fuerza. Encendió varias velas alrededor de un círculo de sal y colocó a Camila en el centro. Comenzó a rezar en voz alta, invocando a todos los santos que conocía. Mi hija empezó a retorcerse. Su voz cambió a un gruñido grave y sus ojos se pusieron completamente negros. El sacerdote ordenaba a la entidad que se marchara, pero la cosa solo se reía, carcajadas que hacían eco en toda la capilla. Yo lloraba, arrodillada, pidiéndole a Dios que no me la quitara. Entonces ocurrió lo impensable. El suelo comenzó a agrietarse debajo del altar. Un humo oscuro salió de las grietas y llenó el aire de olor a azufre. Una figura empezó a formarse en medio del humo, alta, enorme, con los mismos cuernos que había visto en las sombras de nuestra casa. El sacerdote levantó la cruz, pero la figura sopló y lo lanzó contra la pared con una fuerza inhumana. Él quedó inconsciente, y yo supe que estábamos solas frente al mal. La figura habló, y aunque no movía la boca, las palabras se escuchaban dentro de mi cabeza. Ella me pertenece, fue ofrecida en mi nombre. No puedes arrebatármela. Mi cuerpo temblaba, pero junté el poco coraje que me quedaba. Me lancé dentro del círculo de sal, abracé a Camila y grité que me llevara a mí en su lugar. Hubo un silencio absoluto. Todo quedó en calma, como si el mundo entero contuviera la respiración. La sombra inclinó la cabeza, como intrigada por mi desafío. Entonces Camila abrió los ojos, y por un instante recuperó su voz. «Mamá, no lo hagas, por favor», me suplicó entre lágrimas. Pero yo no podía dejar que ella pagara por algo que no había elegido. El ente extendió una mano de humo hacia mí. Sentí como mi pecho se apretaba, como si mi alma fuera arrancada lentamente. Grité con todas mis fuerzas. En ese momento, el sacerdote, aún débil, logró arrastrarse hasta el altar y encendió un crucifijo improvisado con aceite. Lo levantó y gritó una oración final. La luz del fuego iluminó la capilla y la sombra se retorció, chillando con furia. El suelo tembló, las grietas se cerraron y el humo desapareció de golpe. Camila cayó inconsciente en mis brazos. Yo respiraba con dificultad, sintiendo que me habían arrancado años de vida. El sacerdote se desplomó también, agotado. Habíamos sobrevivido, al menos por ahora. Esa noche la pasamos en silencio. Camila dormía como no lo hacía en semanas, tranquila, sin pesadillas. Yo me quedé despierta, observando la cruz ennegrecida que había usado el sacerdote, preguntándome si realmente lo habíamos vencido, o si simplemente nos había dado un respiro. Porque en el fondo, dentro de mí, aún escuchaba un eco lejano que repetía mi nombre, como una promesa de que volvería. Los días siguientes fueron un intento desesperado por volver a la normalidad. Nos mudamos de nuevo a casa de mi hermana, aunque ella estaba renuente. Camila parecía más estable, recuperaba el apetito y hasta se reía de nuevo. Yo quería creer que todo había terminado aquella noche en la capilla,
pero en el fondo sentía que algo nos observaba desde la distancia, esperando el momento oportuno. Una tarde, mientras lavaba la ropa, escuché a Camila hablando en su habitación. Pensé que hablaba por teléfono, pero cuando me asomé, la encontré sola, sentada frente al espejo. Sus labios se movían, pronunciando aquel idioma extraño que ya había escuchado antes. No se dio cuenta de que la miraba, y en el reflejo del espejo, por un instante, juraría que vi otra cara superpuesta a la suya, un rostro oscuro, con ojos incandescentes. Cerré la puerta de golpe y recé, sintiendo cómo el miedo volvía a apoderarse de mí. Decidí llevarla con un psicólogo, pensando que quizá todo se trataba de traumas, pero el especialista apenas comenzó a hablar con ella y terminó desalojándonos del consultorio. Dijo que había algo inexplicable en su comportamiento, que no podía atenderla. Sentí que todos nos daban la espalda. Solo me quedaba aferrarme a la fe, aunque incluso mi fe se quebraba cada día más. Una noche, Camila se despertó sobresaltada. Me tomó de la mano y con lágrimas en los ojos me dijo: «Mamá, lo escucho todo el tiempo. Me habla. Me promete que si lo acepto, nunca más tendremos que sufrir». Me quedé helada. Ella me confesó que había tenido sueños en los que el ente la llevaba a lugares llenos de riquezas, mansiones enormes, fiestas interminables. «Mamá, allí no siento dolor», me dijo. Yo la abracé y lloré en silencio, porque sabía que la estaba tentando, que buscaba quebrarla. Los meses pasaron y tratamos de vivir con la sombra siempre al acecho. Algunos días parecía que todo estaba bien. Otros días las manifestaciones volvían con fuerza. Objetos que se movían solos, espejos que se rompían, susurros en la noche. La peor parte era que nadie más quería ayudarnos. La gente nos evitaba, como si supieran que llevábamos una maldición encima. Un año después, mi padre falleció. Fue un golpe devastador. Durante el velorio, Camila se quedó de pie frente al ataúd, inmóvil. Yo me acerqué para abrazarla, pero ella me dijo en voz baja: «Él también lo quería. Riqueza, salud, ahora lo tiene». Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Era ella quien hablaba, o la voz que la habitaba. La última noche que vivimos juntas en aquella casa, desperté de madrugada y no la encontré en su cuarto. Bajé corriendo las escaleras y la vi en la sala, con el amuleto de oro en las manos. Ese mismo amuleto que yo había tirado y destruido 1000 veces, y que siempre regresaba. Camila me miró, con lágrimas cayendo por sus mejillas, y me dijo: «Mamá, estoy cansada de luchar. Quizás sea mejor aceptar». Le arrebaté el amuleto, lo lancé al fuego de la chimenea y la sostuve con todas mis fuerzas. Pero mientras las llamas consumían el objeto, escuché un rugido profundo que sacudió toda la casa. Las paredes se agrietaron, los vidrios estallaron, y por un instante, todo se volvió silencio. Cuando abrí los ojos, Camila estaba desmayada en mis brazos. El amuleto se había reducido a cenizas. Desde entonces, no lo hemos vuelto a ver. Camila sigue luchando con las pesadillas, pero ya no hay marcas en su cuerpo, ni voces en la oscuridad. A veces pienso que realmente vencimos. Otras veces, cuando la noche está demasiado callada, escucho el eco de aquella voz en mi mente, recordándome que los pactos nunca se rompen del todo, que las deudas siempre vuelven a cobrarse. Hoy te cuento esta historia, no para asustarte, sino para advertirte. Si alguna vez alguien te ofrece riquezas fáciles, si alguna mano misteriosa se extiende hacia ti con promesas de abundancia, recuerda lo que vivimos. Nada es gratis, todo tiene un precio. Y en nuestro caso el precio casi fue el alma de mi hija.